Muy bien, así arrancamos entonces nuestra reunión, nuestro Zoom del Master Matrix. Bienvenidos a todos los que entraron esta semana. Estoy muy contento, así que nos renovemos y que podamos estudiar un libro tan interesante como Crea tu futuro, de Lai Ribeiro. Como muchas veces cuento, es uno de mis autores preferidos, ya que Lai Ribeiro es el que me metió a mí en el mundo de la programación neurolingüística. Mucho PNL tiene este hombre. Este libro presenta mucho de programación neurolingüística en relación al tiempo, así que lo vamos a aprovechar, bien aprovechado. Tiene muchos libros. El primer libro que leí de él se llama La comunicación eficaz, el cual recomiendo. La verdad que recomiendo todos los libros de este hombre, si tienen la oportunidad de ir comprándolos. Él está retirado, ya no escribe más libros, él es doctor. Estuvo muchos años en el ámbito de la motivación, haciendo grandes conferencias, escribió muchos libros y ahora volvió de vuelta a la medicina. Disfrutó mucho ya su momento de esta experiencia de motivar, de enseñar, y él usó la herramienta de la programación neurolingüística. Bueno, vamos a hablar sobre el tiempo. Los que ya un poco me conocen saben que me gusta filosofar un poco en cuanto a palabras, en cuanto a temas, a divagar, porque la idea no es transmitirle una enseñanza de lo que yo sé y pasárselo a ustedes, sino una invitación a pensar. ¿Les parece? Es una invitación a pensar. Es así como me cuadra a mí la enseñanza, ¿no? No pretendo enseñar algo, decir, bueno, le transmito lo mío porque ustedes van a dejar de ser ustedes para ser yo. Entonces no es la idea, ¿no? Lo que menos quiero, sino que sean ustedes desarrollando una conciencia o un pensamiento a partir de ustedes mismos. Así que vamos a divagar un poco en esto del tiempo. Este libro dice Crea tu futuro, o sea que nos propone directamente la idea de que podemos crear un futuro. Pero para esto nos mete en el tema del tiempo y nos preguntamos ahora, ¿qué es el tiempo? Hay una frase muy, muy hablada en nuestro ámbito que dice que el tiempo no existe, ¿no? Como que el tiempo no existe. Sin embargo, el tiempo nos va acompañando constantemente, porque yo no soy el mismo que ayer. O sea, el tiempo pasó de ayer a hoy. El tiempo pasó de hace unos años a ahora, y el tiempo está pasando. Tenemos visto el tiempo según Agustín de Hipona, que presentó filosóficamente el tiempo como pasado, presente y futuro, y quedó establecido en nuestra filosofía de vida la existencia del tiempo como pasado, presente y futuro. Antes no se hablaba tanto de que el tiempo era pasado, había un presente, había un futuro, sino que se hablaba de eternidad, se hablaba de momentos, se hablaba de cronos y se hablaba de kratos, ¿no? El tiempo cronológico que va pasando y los momentos, ¿no? Por ejemplo, el momento que reservamos ahora para esto, o cuando se decía el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios para tu vida, ¿no? Eso no es el crono, es el kratos, es otra cosa. Cuando decimos que es el tiempo de estar enamorados, o cuando la Biblia dice hay tiempos de guerra, tiempo de paz, tiempo de pelear, ¿no? Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Bueno, eso no es tiempo cronológico, son tiempos, son momentos. Y después el tiempo cronológico que va pasando, ¿no? Y todos tenemos un tiempo cronológico de vida en el que nacemos y El que morimos. morimos, inevitable. Es así lo que nos queda. O no, quizás no morimos, quizás nos transformamos y pasamos a otra cosa. No sabemos exactamente qué pasa. Pero hago esta introducción para meternos dentro de lo que es el manejo o la gestión de lo que puede llegar a ser el tiempo. Voy a nombrar acá a Jean-Pierre Garnier. Tuve la posibilidad de hacer la formación con él, los 3 módulos, y él habla sobre el tiempo. El tema de él es el Kairos, sí, Cronos y Kairos. Claro, sí. Gracias por la aclaración, Gaby. Kairos.
El desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, donde él presenta el tiempo en el universo, que va, no sé si me van viendo a mí, la Tierra hace este giro, ¿no? Va marcando un año, pero no vuelve al mismo lugar, ¿no? Si, dice Jean-Pierre Garnier, si la Tierra da todo este giro alrededor del Sol y volvería al mismo punto, entonces volveríamos al 1 de enero del mismo año, ¿no? Del 2020. O sea, para que sea el 1 de enero del 2021, quiere decir que hizo una espiral, ¿no? Porque giró también. Entonces, la Tierra va girando alrededor del Sol, pero el Sol también se va moviendo, ¿sí? Y hace esto, ¿no? Y así hace un giro de ¿cuánto es? Yo no me acuerdo muy bien, 25.000 o 26.000 años, creo que es lo que tarda en hacer toda la vuelta. Y eso es lo que se le llama un tiempo también. Se le llama es un tiempo, hasta, desde el principio de los tiempos al fin de los tiempos, y después todo se renueva. Hago esta introducción que no es nada práctico, pero solo para hablar un poquito de cómo se concibe el tiempo desde diferentes puntos de vista. Pero ahora lo quiero bajar a nosotros, a cómo nos puede servir ahora a nosotros el manejo y la gestión del tiempo. Dije Kratos y era Kairos, por eso la aclaración que ahí me puso Gaby. Gracias, Gaby. Bien, entonces, el tiempo, y esto, el punto que quiero hablar ahora, es cuando pensamos nosotros en un futuro, si lo podemos crear realmente o estamos atados o condicionados a nuestro pasado. Y acá es donde se nos pone interesante. ¿Podemos nosotros gestionar un futuro libre de nuestro pasado? Pensemos un poquito. ¿O será que nuestro futuro, si no cambiamos la información de nuestro pasado, nuestro futuro está condicionado a que se coseche lo que hemos sembrado en el pasado? Esto presenta Jean-Pierre Garnier. Lo que se sembró en el pasado se va a cosechar en el futuro. Y yo estoy parado en el medio. El presente, este presente que va haciendo, es solamente la muralla que divide, ¿no? Entre el tiempo que sembré pensamientos y el tiempo que voy a cosechar el pensamiento en el futuro. Entonces, vamos con esta idea. Si yo he pensado, he hablado, ¿no? Pensé, hablé, me manifesté con cierta información en el pasado, todo eso funcionó como una semilla que en el futuro voy a cosechar. Vamos a ponerlo práctico. Si yo le traté mal a alguien, yo sé que me va a venir una devolución de eso que yo hice. Porque sembré un pensamiento, tuve una acción y voy a tener un karma, una devolución de la vida por eso que hice. Entonces, dentro mío tengo la información de que en algún momento voy a cosechar lo que sembré. Si nos portamos mal, ¿no? Sabemos que en algún momento vamos a pagar eso ese comportamiento que tuvimos. Entonces, si yo hice algo malo, mi cerebro dice, bueno, en algún momento hay que pagar esa deuda. Y lo que hace nuestro cerebro es buscar una oportunidad en el futuro para cumplir con eso, con esa regla de esa información que sembramos, que la tengo que cosechar en algún momento. Esta es la idea bien de Garnier del desdoblamiento, ¿eh? Entonces, claro, el fruto de la semilla sembrada. Si yo tuve pensamientos con determinada información, o sea, si yo amé realmente, hay una información en mí que dice que si yo amé, voy a cosechar también amor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Si yo sembré odio, rencor, en algún momento, ¿no? Si yo me porté mal con mis padres, es muy posible que mis hijos se comporten mal conmigo, ¿no?
o haya algo similar en mi vida porque yo sembré esa información. Entonces, ¿cómo hago para librarme de un futuro que yo sé que dentro mío va a venir eso porque tuve esos pensamientos, tuve ese comportamiento en mi pasado, sembré esa semilla y que una semilla sembrada va a dar fruto en algún momento? Entonces ahí es donde digo que no podemos esperar un futuro diferente al pasado. Tenemos un futuro condicionado con nuestro pasado. Ahora, el punto también es que la semilla están en nuestros pensamientos. Y no solamente los pensamientos que nosotros generamos por nosotros mismos, sino también los pensamientos que se generaron a partir de todo lo que escuchamos en nuestro entorno. Porque yo pude no quedarme con ese pensamiento, pero estuve en un ambiente con ese tipo de pensamiento que cayeron en mi mente, se registraron en mi cerebro y son semillas que se sembraron, que toda semilla, como dice también el texto bíblico, va a dar su fruto según su género. Es una ley universal. La semilla da su fruto según su género. Y los pensamientos son semillas que dan su fruto según su género. Entonces ahí es donde estamos complicados en cuanto a la creación de un futuro si nosotros mantenemos el pasado tal cual está. Pero claro, muchos podríamos decir, bueno, pero el pasado no se puede cambiar. El pasado ya está. Ahora pregunto a ustedes, ¿qué dicen ustedes? Voy a poner acá en vista de galería. ¿Se puede cambiar el pasado? Sí. Se puede contarlo de otra forma, o sea, pasó algo malo y yo es como que puedo tomarlo cómicamente o bien recontármelo, porque cada vez que me lo voy contando, ese pasado va cambiando, se va reconfigurando, se va reconstruyendo, entonces puedo ir mejorándolo, o sea, si algo me produjo dolor, me puedo contar otra historia o bien recontármelo, ¿cómo puede ser? Resignificándolo. Marina me parece que sabe algo de PNL. Claro, ese es el tema. El tema es cuando uno empieza a conocer algo de PNL, pero cuando uno no conoce absolutamente nada, y vos hiciste algo que estuvo mal, ¿tus hijos están condenados a tener que, porque vos hiciste algo mal, tus hijos están condenados a... Si ellos no hacen nada, cuando tengan libre albedrío, posiblemente sí. Es muy difícil porque vamos a ser sinceros, dentro de nuestro ámbito de desarrollo personal y espiritual, somos muy voladores, somos muy voladores. A la hora de la práctica es otra cosa. A la hora de la práctica se sembró esto, se cosecha esto. Ley universal. Es así. Y por más que nosotros querramos, no sé, porque tenemos un montón de madres que se la pasan orando por sus hijos y los hijos terminan siendo unos delincuentes. Totalmente. Por más que oran y rezan y meditan y hacen de todo, ¿no? O unos drogadictos. Claro, ¿no? Y terminan siendo delincuentes, por más que la madre se arrepienta y se arrepienta. Voy a hacer una aclaración acá. Arrepentimiento religioso, ¿no? No arrepentimiento como el que ahora vamos a hablar, porque Claro, sí la palabra arrepentimiento cabe muy bien, pero desde una interpretación correcta de la palabra arrepentimiento. Claro. Religiosamente la palabra arrepentimiento es decir, me hubiese gustado no hacerlo, me arrepiento, me duele porque lo hice. Sin embargo, arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Totalmente. Cambio de mente, metanoia. Exacto. Entonces, acá vamos, porque quiero ir directamente al grano acá, ¿no? El punto está en que esa semilla sembrada, ¿a dónde está sembrada? En principio está sembrada acá. Sí, en la mente. ¿Sí? En algún lugar de este 1,4 kg de cerebro, existen todos los tiempos. Acá está todos los tiempos. Están el 2 más 2 de hace años atrás, y está el 4
del futuro. ¿Lo ven? Está el 2 de hace 20 años, el 2 de ayer, que da como resultado 2 más 2, un 4 que todavía no lo nombré porque no llegó, pero mi cerebro ya tiene el cálculo hecho y sabe que el 4 viene, porque es ley, es matemáticamente, es así. Entonces tengo el futuro escrito también en mi cerebro. Están todos los tiempos acá. Están como un libro que, por donde sea que lo vaya leyendo, ¿no? Esto está escrito y esto también está escrito. Por más que no haya llegado. Ahora, ¿yo puedo cambiar esta parte? Sí, todavía sí lo puedo cambiar. ¿Sí? Y esto es lo que pretendo que veamos ahora. Todavía sí puedo cambiar esto porque es esos tipos de libros con los finales que podemos elegir. Pero están ahí, están los finales que ya supone que va a dar. Si yo pongo 2 más 2, pero todavía no apreté la tecla del igual, yo sé que viene el 4, pero todavía no apreté la tecla del igual. Exacto, sí. O sea, yo puedo volver y borrar un 2 y poner un 3. Pero mientras no lo borre y no cambie la información, va a dar un 4. Y si yo aprieto Enter, o aprieto el igual, me va a dar un 4. Y así vivimos. Si yo no hago cambios, 2 más 2 me va a dar 4, y por eso la gente vive con culpas, vive con miedos. ¿El miedo qué es? Hay emociones, ustedes saben que hay emociones del pasado y hay emociones que vienen del futuro. ¿Sí? Por ejemplo, la tristeza puede venir del pasado. La ansiedad, ¿de dónde viene? Del futuro. La culpa, ¿no? Algunos dicen, bueno, la culpa viene del pasado. No sé si viene del pasado. Más bien que la culpa es el miedo de la consecuencia de algo del pasado, pero sabes que viene de un castigo en el futuro. Sí. ¿No? El miedo es una emoción que viene del tiempo futuro. Sí. Pero están ahí, en el mismo momento, acá. Lo estamos experimentando ahora mientras vamos siendo, pero están ahí. Pero son emociones que están conectadas al pasado, o del pasado o del futuro. Ahora, la pregunta es, ¿puedo yo cambiar el futuro? Sí, lo puedo cambiar siempre y cuando modifique la información de mi pasado. Resignificándolo, ¿no? Resignificando el pasado, cambiando la información. O sea, una semilla, la semilla puede tener el mismo formato, pero ¿qué hace de diferente una semilla de palta a una semilla de pera? La información que tiene la semilla. ¿Estamos de acuerdo? La información de la semilla hace que tenga un determinado fruto. Entonces, si nosotros pretendemos cambiar algo en el futuro, para poder tener, o sea, si yo quiero ser feliz hoy, tengo que tener un futuro excelente. Porque si yo sé que voy a recibir un castigo, que voy a ir preso, ¿cómo puedo ser feliz hoy? Es muy difícil, ¿no? El malestar presente es justamente el saber en algún lugar de mi conciencia que merezco un castigo en el futuro. O sea, ¿por qué una persona puede llegar a estar mal hoy? Porque sabe que en algún momento va a recibir un castigo. No quiere avanzar, no quiere seguir avanzando, porque sabe que va a cosechar un fruto de algo que sembró. Pensemos un poquito eso, que está interesante, ¿eh? Pensemos un poquito eso. Eso está muy interesante, ¿eh? Hay un lugar en la mente oculta que no es consciente, o sí, pero siempre me acuerdo de esos dibujitos del nene que dice, ¿por qué a mí? ¿No? Y después se ríe y dice, ya me acordé, ¿no? Porque sabe que lo que hizo, ¿no? Entonces, o está viviendo la consecuencia ahora, o sabe que la consecuencia va a venir tarde o temprano. Entonces, si yo quiero tener hoy un presente feliz y favorable, tengo que saber a ciencia cierta de que mi futuro, o sea, que los días que vienen, o yo voy, o como le quieran decir, son días felices, son buenos tiempos para mi vida. Pero para eso tengo que tener semillas sembradas con información que va a darme un futuro favorable. Entonces, disculpa, David, ¿puedo decir algo? Sí, claro. ¿Puedo decir algo? Ok, mira.
Esto me suena a algo que tengo en mi vida. A mí, yo no quería a mi mamá, a mí no me gustaba mi mamá. O sea, porque yo me crié un poco en Italia, un poco aquí, un poco allá, pero entonces a mí no me gustaba mi mamá. Pero yo sentía en el fondo un remordimiento por eso, porque no me identificaba con ella. Cuando fui al médico y a ella me dice el doctor, bueno, esta señora porque tiene esta enfermedad congénita aquí y tal. Y yo dije, yo porque soy culpable de que yo a ella no la quiero. Y efectivo, la única de las 3 hermanas que la desarrolló fui yo. Porque yo dije, yo tengo culpa, yo a esa señora no la quiero, yo me siento culpable por no quererla, por no tratarla bien, porque X. Y yo hice algo con mis hijos, yo a mis hijos no les he dicho que tengo eso, para que ellos no se mentalicen con eso. Porque enseguida la gente va a la internet y dice, congénito, me tocó a mí. Dependiendo de su culpa o de su emoción o de lo que tenga en la cabeza. Viste, la información de tu pasado te condicionó y te preparó para que llegue algo a tu vida. Así es. Clarísimo. Así es. Bueno, eso resulta que es una ley universal. Es como que David, de eso. Sí. perdón, David, te hago una pregunta ahí. Por ejemplo, que estabas diciendo esto del miedo y del pasado nuestro. Pero, por ejemplo, si uno tiene miedo a ir por la calle para que le suceda algo malo, no sé, que lo asalten en la calle o que lo golpeen en la calle y todo eso, ¿cuál sería el miedo de nuestro pasado ahí? ¿Cuál sería la incidencia de nuestro pasado en ese futuro? Sí, no quiere decir directamente que tengo miedo que me roben porque yo robé, ¿no? Sino pensamientos o algo de nuestra infancia o algo que genere culpa y que mi cerebro crea, porque siempre nuestro cerebro va a buscar la paz. Eso sepamos que nos amamos, por supervivencia, siempre vamos a querer estar en paz. Y para estar en paz tenemos que pagar las deudas. ¿No es cierto eso? ¿Quién puede estar en paz con deudas? Todos queremos pagar las deudas. Entonces, si tenemos alguna deuda en nuestro pasado, mi cerebro va a buscar la paga. ¿Me explico? Va a buscar pagarlo con una consecuencia para poder estar libre de eso que yo debo. Es decir, que si alguna vez dañé a alguien, insulté a alguien, tuve malos pensamientos, mi cerebro lo considera una deuda que tiene que ser pagada en un futuro. Y eso predispone un presente con miedo, con temor, o con ansiedad, o con preocupación. O sea, ¿por qué nos preocupamos? ¿No? ¿Por qué me preocupo yo? Porque sé que algo va a venir que me lo merezco, porque si yo no tengo una información de merecimiento de algo, no lo recibo. ¿Quién va a pagar una deuda que no debe? ¿No? Si yo te digo, Juan Carlos, me tenés que pagar $10.000, no me lo vas a pagar porque no me lo debes. ¿No? Pero si me lo pagás es porque hay una información dentro tuyo que dice, uy, sí, la verdad que sí que le debo. Pero nadie va a pagar una deuda, no va a aceptarlo. Nadie va a aceptar una deuda que sabe que no tiene. Entonces, las consecuencias que nosotros vivimos es porque tenemos una información de que la debemos. Me parece muy lógico esto, ¿no? Está directamente relacionado con el tipo de información que recibimos de todos, de los medios, no sé, de la comunidad. No solamente nuestra, sino también lo que recibimos, porque recuerden que nosotros vivimos un alto porcentaje en estado de trance, ¿no? Entonces, no solamente nuestra experiencia, nuestro pensamiento propio nuestro, sino que cuando estamos en estado de trance recibimos pensamientos de otros que se siembran en nuestro cerebro. Y para el cerebro nuestro no le importa si ese fue mi propio pensamiento o un pensamiento de otro. Está ahí, ¿no? ¿Es la empatía? ¿Cómo? Como cuando tienes empatía por algo, por alguien más. No sé. Puedo no tener empatía, pero si me ingresa la información la recibí. O sea, por más que yo no esté de acuerdo. Si yo estoy haciendo una cosa y está la tele prendida y están hablando sobre un determinado tema,
esa información pasó por mi oído y se sembró en mi cerebro, y yo lo tengo ahí, está ahí. Por más que yo no esté de acuerdo. O sea, es mucho mejor estar atento mirando algo y de última yo lo puedo negar, porque tengo la posibilidad de negarlo, y no estar distraído recibiendo información del entorno en estado de trance, porque estoy concentrado haciendo una cosa, pero la tele prendida acá, recibo la información con la guardia baja y se siembra en mi cerebro. Entonces hay muchas culpas que yo puedo sentir, no por algo que yo haya hecho, sino por un pensamiento de otro o una idea de otro sembrado en mí. De ahí es que tenemos mucha culpa ancestral. Por eso es que buscamos sanar nuestro clan, porque tenemos muchas emociones negativas de nuestros padres y abuelos, y tenemos culpas y consecuencias, y nosotros cosechamos lo que sembraron nuestros ancestros. No solamente nuestra propia siembra. Es más, la mayoría de nuestra cosecha no es de nuestra siembra, ¿no? Y la mayoría de nuestra siembra la van a cosechar otros. Pero estamos en un mundo, ¿no?, de siembra y de cosecha. Entonces pensemos en esto, ¿no? Este que está acá, siendo yo chico, u otro, o un abuelo, sembró una semilla acá, y esta semilla pasó el tiempo y está germinando. Este dibujito me gusta, ¿no? Ahí está, miren. Ese es el dibujito. Ahí está. Pasado, y el futuro está acá. Se ve, ¿no? Y el pasado. Y este que está acá, en el presente, está lidiando con la información. Acá hay solo información a nivel de energía sutil, y acá está la energía densa, que ya está plasmado. O sea que hay un futuro que ya está, un futuro posible, existe en un ámbito de posibilidades, existe un futuro posible relacionado con un pasado. Entonces, pensemos de esta manera. Si este pasado persiste con esta información sembrada y no se hace ninguna modificación, yo voy derechito a ese futuro. Entonces, si queremos cambiar el futuro, ¿cómo sabemos si queremos cambiar el futuro? En principio, ¿no? ¿Cómo sé si yo debo cambiar el futuro, tengo que cambiar o no? Según cómo estoy viviendo hoy. Si hoy vivimos con emociones negativas, con depresión, si vivimos mal hoy, significa que estoy yendo a un futuro que no es favorable. Eso está interesante para considerarlo, ¿no? Si hoy una persona vive triste, depresiva, bueno, más vale que cambie el futuro. Porque esa siente así hoy porque no quiere recibir el futuro que sabe que va a venir de manera consciente o inconsciente. Entonces, lo que hay que cambiar es el futuro, sí. Pero para cambiar el futuro, lo que tenemos que cambiar es la información de las semillas del pasado. Y esto es justamente lo que hablamos en el curso también de perdón y gratitud, ¿no? Hablamos claramente esto, ¿no? De cambiar la información del pasado a través del perdón, de la gratitud, cambiar y resignificar los pensamientos que hemos tenido, las acciones que hemos tenido del pasado, pero no solamente las nuestras, de nuestra propia vida y experiencia, sino también la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Una persona con un futuro súper favorable es una persona que habla súper bien, realmente y de todo corazón, de todo, de sus padres, de sus abuelos y del mundo que lo rodea, de su familia. Una persona que habla bien realmente de todo, porque los comprende, los ama, los entiende, esa persona vive bien, vive feliz. ¿Por qué? Porque tiene información de excelencia en el pasado y no le queda otra que cosechar frutos según esa información sembrada. David, ¿y si Sí. tiene mala información de sus abuelos y de sus padres, pero trata de cambiar esa información, de perdonarlos, de decir, bueno, fueron lo que fueron, hicieron lo que pudieron, y tratás de revertir todo eso, y tenés un presente bueno, tu futuro ¿cómo va a ser? Bueno, no queda otra, no hay opción. Va a ser bueno. Claro.
Ahora, tu presente va a ser bueno recién cuando tu futuro cambie. Porque recordemos que el presente, en realidad, ¿cuál es el presente? A ver, pensemos un poco. El presente en realidad, o sea, Es si una yo digo, inmediatez. este es el presente, ya lo Ya es dije. pasado. El Claro. presente ya es pasado. O sea que lo que nosotros conocemos como presente es inexistente. El presente va siendo, ¿no? El presente es la unión del pasado y el futuro. Es un hilito muy fino que une el pasado y el futuro. El presente va siendo constantemente. Yo estoy siendo según lo que fui y lo que espero. Este es el que estoy siendo yo. Lo que fui y lo que espero. Pensemos un poco la vida diaria, ¿no? Estamos relacionados con lo que viene constantemente. Ahora estoy relacionado con lo que vamos a seguir en esta reunión y estoy relacionado con lo que pasó. No me queda otra. Y esto es lo que estamos siendo. En todo momento estamos siendo la unión del pasado y el futuro. Y soy emociones. No me queda otra. Cuando yo deje de tener emociones, estoy muerto. Soy emociones. Y las emociones están relacionadas al pasado y están relacionadas al futuro. Por lo tanto, tiene que ser sanado tanto el pasado como el futuro. Okay. Y para sanar el futuro, para yo poder tener una sonrisa así de grande porque sé que me espera algo bueno, tengo que tener sano mi pasado. Yo no puedo dejar el pasado tal cual está y pretender tener una sonrisa así de grande esperando un futuro favorable. Porque hay una ley universal que dice que todo lo que se siembra, se cosecha. Okay. Entonces es imprescindible sanar nuestro pasado. Y el concepto del perdón, vale aclarar esto, ¿no? Porque mucho hablamos del perdón, pero el concepto del perdón, déjenme decirle que me voy a atrever a decirlo de esta manera, es falso, en realidad. Es la última mentira que nos hacemos. Si yo persisto en la idea de que perdoné, significa que no he perdonado. Porque si digo que perdoné, todavía tengo la idea de que fulano me hizo algo. Y el concepto del perdón es comprender, tomar conciencia de que en verdad no me hizo nada, sino que la persona experimentó su vida. No me hizo nada. Claro. Entonces, cuando yo estoy con una idea negativa de alguien o que con rencor o que no lo puedo perdonar o como quieran llamarle, y hay una información negativa ahí que hace que yo de alguna manera espere un futuro negativo también, debo revertir eso. Pero si yo me mantengo con esa idea de que, bueno, lo perdoné a esta persona, en realidad todavía no lo perdoné. Entonces, el perdón es la última ilusión. Es un puente por el que uno pasa, pero cuando se da vuelta, ese puente se desvaneció. No podemos decir que somos una persona que perdonamos a nuestros ancestros. O sea, una persona que dice, yo perdoné a mis padres, no los perdonó. Porque todavía sigue pensando que sus padres le hicieron algo. Entonces, una persona que realmente perdonó es una persona que cuando habla de sus padres, ni siquiera tiene en mente de que tuvo que perdonarle algo alguna vez. Hay un texto bíblico que es difícil de comprender porque al hablar de Dios es un concepto muy extraño para nosotros, porque está fuera de nuestro mapa mental, pero dice, y yo perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. O sea, es una idea muy extraña cuando se habla de Dios que es atemporal, ¿no? Si Dios es atemporal, ¿cómo puede ser que perdone pecados y nunca más se acuerde? Si Él no tiene un futuro ni tiene un pasado. Entonces, lo que quiere decir ese texto del apóstol Pablo es que Él nunca se acordó, nunca supo que existía algo en el ser humano que tenía que perdonar. Y si alguna vez perdonó, o sea, si perdonó y ya perdonó, Él es atemporal. O sea, ¿en qué momento se sintió ofendido? No puede ser eso, ¿no? Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo fue humanizar la idea para que los cristianos comprendan de que no tenían que sentirse culpables y podían acercarse a Dios, ¿no? Entonces, de ahí viene el mensaje de que si alguien cree en Dios, tiene que acercarse
a él, ¿no? Pero como en aquel tiempo había mucha culpa de pecado, tenía que enseñar de que la gente se podía acercar a Dios. Y plantó ese texto, esa idea, pero no porque Dios tenga algo que perdonar, porque lo cierto es que Él nunca vio nada para perdonar. Es como nosotros pensar, no sé cuántos son padres, madres acá, ¿no? Pero que el nene lo tienen ahí a upa al bebé y agarra y tira un vaso y lo rompe. ¿Ustedes lo tienen que perdonar al bebé? No. No. Ni nos vamos a acordar de eso. Por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar que Dios nos tiene que perdonar a nosotros? Una locura. Dios no nos tiene que perdonar. Entonces, esa es la misma idea cuando nosotros hablamos de perdón. No tenemos que perdonar a nadie. Es una idea muy soberbia pensar que tenemos que perdonar a alguien. Muy soberbio. O sea, ¿quién soy yo para perdonar a alguien? Claro, es el ego el que dice eso. Claro, totalmente. Y si yo me mantengo con esa idea, ahora, vale decir, si uno se siente con rencor, si se siente mal, porque puede ser que acá haya gente que diga, no, pero yo me siento muy mal con aquella persona, por mis padres, por alguien que, no sé, que recibieron una violación o algo muy fuerte, o una traición, y que sientan que no tienen que perdonar, está bien, vale. Estamos de acuerdo de que hay un ego que está herido. Estamos de acuerdo con eso. Y está muy bien. Ahora, lo recomendable es pasar por el trámite del perdón, pero comprender qué es el perdón. Y comprender que una vez que lo pases, has superado la soberbia del ego. Y ya está, y se solucionó. Pero todos tenemos ego, nada de decir, y yo no. Sí. Todos tenemos ego. Ahora, este ego que se siente herido, el paso del perdón es un gran avance para poder dejar al ego en su lugar, quietito, y que no tome el control de mi vida, y borrar la información que el ego sembró de separación, porque lo que hace ahí el ego es separarnos más del otro, y sembrar una semilla de conflicto en mi propia vida, porque en definitiva me conflictúo yo. Sí, una semilla podrida. Claro, ¿sí? Una semilla con información mala, ¿no? Sí. Y lo que hace es plantarme a mí la idea de que en algún futuro esa semilla que está en mi cerebro, en algún momento va a dar un fruto. Entonces ahí es donde en alguna parte profunda de mí yo sé que va a haber un futuro negativo para mi vida porque tengo una semilla negativa dentro mío. Entonces, crear nuestro futuro. La recomendación entonces para poder crear un futuro favorable es sanear nuestro pasado. Es decir, bueno, a ver, suelto y libero y comprendo al mundo que me rodea y lo acepto tal cual es. A mis padres, abuelos, aquel que me traicionó, aquel que me habló mal de mí, aquel que, no sé, que hizo esto, no lo hizo conmigo, sino que fue así. Él estaba siendo así, según su información, según su pasado, según su vida, esa persona estaba siendo así. Sí. Y así como es lo que es, ¿no? Y contemplo lo que fue y lo que es. Es muy parecido a una persona que no le importa nada de nadie, pero no es que no le importa nada de nadie, pero es muy similar. Es soltar al otro y dejar lo que el otro sea, lo que sea, y aceptarlo. Y ahí empieza una postura distinta, me permite a mí poder comprender, poder amar, poder estar en paz, empezar a modificar la información que se encuentra en el concepto del pasado, en mi cerebro, pero no está en el pasado. ¿A dónde está? Está ahora, en lo que mi cerebro va haciendo. Porque si ustedes se acuerdan de algo del año pasado, ¿se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Sí, me acuerdo, el 20 de marzo. 20 de marzo. Esto que acabas de decir el 20 de marzo, ¿cuándo lo dijiste? Te lo estás diciendo ahora. Bueno, ahora ya fueron hace 30 segundos. Pero lo estoy diciendo, pero la idea del 30 de marzo ya no existe más. Ese 20 de marzo ya no existe más.
Ahora está en una información en nuestro cerebro, está en un recuerdo, en una red neuronal que el hipocampo me da acceso para que ahora yo lo repita. Y es más, la información que acaban de guardar es incorrecta, porque la pandemia comenzó antes. Lo que comenzó el 20 de marzo fue la cuarentena. Claro, yo digo, claro. Mirá cómo La pan- almacenamos información, ¿no? Y Claro, claro, la cuarentena empezó el 20, lo que pasa que, claro, la pandemia comenzó en diciembre. Interesante. Imagínense toda nuestra historia, sí, esto es un tema que hablamos en PNL, y algo que, acá tenemos a Caro de Neurociencias, que la memoria no es estática, sino que Exacto. es dinámica. La Exacto, memoria está continuamente modificándose. exacto, Y se modifica para qué la memoria. El recuerdo se modifica, como siempre, lo suelo decir siempre, para justificar mi estado actual. O sea, yo tengo recuerdos que la interpretación del recuerdo de mi propio ser, que está ahora haciendo en mi cerebro, cuando yo lo interpreto para justificar mi estado actual. Si tienen una persona que está en un emprendimiento y está avanzando, está entusiasmado, todos sus recuerdos le son útiles para justificar su empoderamiento. claro, Pero si la persona está depresiva porque le fue mal en unos negocios, sus recuerdos le van a ser útiles para justificar su depresión. exacto. El mismo hecho, pero le va a dar diferente información, va a modificar la información de los hechos para justificar el estado actual y que va a preparar un futuro según también esa información. Por eso miren lo importante que es que el pasado y el futuro están entrelazados y están dando como resultado lo que yo estoy siendo hoy. O sea, yo soy la unión, yo estoy siendo, mejor dicho, yo estoy siendo hoy la unión de la información de mi pasado y lo que espero del futuro. Y no puedo esperar del futuro algo distinto a la información que yo tengo del pasado. Por eso el trabajo del desarrollo personal para ir siendo en esta vida algo que yo quiero ir siendo, está íntimamente relacionado a que quiera modificar no solo mi futuro, sino que haga una reinterpretación necesaria de todo mi pasado. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? ¿Qué opinan? Yo para mí estábamos en la introducción. Necesitamos entendimiento, necesitamos aceptación. Aceptación. Dejar un poquito, a ver qué piensas, se me ocurre pensar a mí, dejar un poquito la soberbia. Ir a nuestro pasado, a buscar en nuestro pasado con amor. Yo creo que valor. Comprendemos que el pasado no está en el pasado, ¿no? Yo creo que valor se necesita. Valor. Está bueno. Sí. ¿No? Y sí, hay que tener valor. Y querernos un poco, ¿no? Como Carlos por eso, en reprogramación, amarnos. Amarnos, por eso, pero ir a nuestro pasado con amor, ir a buscarlo con amor. O sea, yo me amo y lo voy a ir a buscar con amor, con comprensión, y voy a ir a ver qué pasó. Y querer ese pasado, quererlo para traerlo y quererlo, y pensar que todo lo que pasó, no me lo hicieron a mí, lo hicieron. Punto. Punto. Ahora, hay una idea muy linda que la presentamos en los cursos de PNL, que es contarnos la historia, y hay un trabajo mucho más profundo que uno lo podría hacer si quiere hacerlo. La verdad que si quiere cambiar y crear un futuro distinto, empezar a escribir la historia de su clan, de sus ancestros, de sus tíos, abuelos, de sus tatarabuelos, y contar una maravillosa historia de ellos. Perdón.
Estás Yo perdonada. lo hice, gracias. Lo hice en un tiempo, empezando de ahí, desde los tatarabuelos, y no lo había hecho con la parte de mis tíos. Y hace 2 días comencé a hacerlo con mis tíos y mis tías. Mirá, Graciela que justo trabaja mucho, lo hace muy práctico, Graciela, eso me encanta. Se toma el me tiempo, no gusta solamente de escribirlo hacer, lo hace. sí, lo escribo, después lo leo. Y tengo guardada la historia, ahora la puse ahí en la mesita de luz, porque estoy por continuarla, ¿no? Me falta terminar con algunos tíos y tías. Pero me encanta hacer eso, porque, no sé, siento como una alegría, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como una Entonces, novela estás escribiendo. es como Como una escribir gran una familia. novela, pero es el cuento de hadas con final feliz. No sé, ¡Qué llámenlo como quieran. bueno! ¡Qué genial! Muy bien, y eso es importante que no lo tengamos como, a ver, bueno, ahí dijeron novela, ¿no? Que no lo tengamos como una fantasía, sino que lo pasemos al plano, porque hay 2 cosas en nuestra mente, que es, el otro día le hiciste una pregunta con trampa al grupo de PNL, ¿no? Que si el mundo mental y el mundo real es diferente, ¿no? Algunos dijeron, sí, el mundo real es diferente al mundo mental, y lo cierto es que no existe esa cosa, ¿no? Ese mundo mental que dijeron es una ilusión, es una fantasía en su cabeza, porque el mundo que consideran real es el mundo que tienen en su mente. Entonces, si vamos a hablar de nuestro clan, de nuestra familia, hablemos de verdad. O sea, no escribamos una cosa que no fue. Ese es el punto. Ojo, porque si no nos sirve. No escribamos una cosa que no fue. Escribamos lo que fue. Pero cuando yo escriba lo que fue, lo voy a hacer con una interpretación santa y sagrada. Porque me estoy metiendo en lugares sagrados del universo, en la información que está plasmada en el universo. Es un lugar sagrado y santo. Yo tengo que entrar con santidad a la información y a las habitaciones divinas. Entro con respeto y no voy a fantasear, sino que voy a honrar la experiencia humana de la humanidad. La voy a honrar, pero no escribiendo una fantasía para favorecerme de ello. ¿Me explico? Si voy a hablar de mis padres, no voy a escribir una fantasía para yo favorecerme en mi vida. Y porque ahí me justifico. Claro, y yo voy a querer sacar provecho de hablar bien de ellos, y dentro mío, en profundo, sé que no fueron así. Sé que fueron unos cretinos. No, eso es mentira, no sirve. Bueno, David, te hago una pregunta, David. Sí. Y si entre tus ancestros tenés asesinos, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo escribís la historia viéndolos como asesinos? Mirá, hay... ¿Cómo la red? Si uno le pregunta a ellos, ¿no? Si uno le pregunta a ellos, si yo pregunto acá, ¿hay acá gente mala? Al grupo que está acá. Seguro que sí. Seguro que sí. No, pero nadie lo diría. Algún otro, ¿no? Primero te preguntaría, ¿qué es malo para vos? Claro. Por eso digo, ¿no? Aún el Depende de la asesino, motivación. aún el asesino, si No sé, entramos al lugar sagrado de su mente, tiene una información que él creyó estar haciendo lo correcto en su momento y en su tiempo. Tiene una función positiva. Esa vida. Claro. ¿no? Aunque para los otros haya sido afectado. Ahora, si yo pregunto a cada uno es bueno según su pensamiento acá. Pero seguramente que yo, y Ceci, vos lo sabes muy bien, seguramente yo no soy bueno para otras personas. Pero yo hice lo mejor que pude siempre. Pero no para otros. No, digo, yo seguramente no soy buena, me refería a mi persona. Claro, no, bueno. No me refería a mi asesino, que no era la buena. Sí, porque me conozco también de mis demonios. Sí, pero en el momento que lo hiciste, Ceci, lo hiciste según lo que vos pensaste que tenías que hacer. Y eso es necesario que vos también te perdones a vos. Exacto. Porque esos demonios que decís son información que se quiere alimentar de algo.
Entonces, como se hacen en rituales chamánicos, alimenta a los demonios, ¿no? Porque estaban buscando una información del cual había que alimentar. Entonces, el concepto de ángel y demonio, ¿no? Tiene que casarse, ¿no? El ángel con el demonio, y unificar la dualidad para poder tener una entrada a una conciencia de vibración alta de no dualidad. Hay un puntito más arriba. Pero necesitamos desdibujar los conceptos de separación de oscuridad y luz para poder sanar. Si no, nos va a costar mucho, porque vamos a tener la idea del bueno y el malo. Aparte se complementan la luz y la oscuridad, porque como habías dicho varias veces, cuando una habitación está oscura, yo prendo la luz y ya es luz. O sea, es como que no están desligadas una de la otra. No podría existir una sin la otra, ¿no? Claro. Interesante este tema. Ceci siempre nos mete en temas así muy lindos para poder desarrollar, ¿eh? Está muy, muy interesante. Yo, para los que no la conocen, Ceci es una mujer muy sabia, con mucha profundidad, mucha experiencia, y muy de corazón abierto, ¿eh? La presento para las que no... Ahora, sí, yo hago una consulta. Mente y corazón. Ella dijo un asesino, ¿no? Pero ¿desde qué punto asesino? Porque yo, por ejemplo, de mis ancestros, tengo mi abuelo que estuvo en la expedición del desierto y cazaba las cabezas de los indios. Era un asesino, entonces. No, yo voy a dejar, en mi familia abundan, pero voy a decir un caso puntual que es el que se me vino a la mente porque fue el caso que estaba prohibido en la familia, y era uno que mató a otro hombre porque supuso que la mujer lo engañaba con él. Bueno, mira, no sabemos si lo engañaba. Supuso, y para él hizo justicia. Claro. Ahí está la función positiva. Después tuvo que huir del país y ir a otro sitio, ¿no? ¿Por qué tuvo que huir? Porque hay una ley que dice que iba a ir preso, ¿no? Claro. Como suelo decir siempre, acá, nosotros los que estamos acá, si no existiera una ley que nos mete preso por matar a alguien, todos hubiésemos matado a alguien. Sí, y yo no veo mal eso. Por eso te digo que tengo muchas sombras. Claro, o sea, a ver, puede que algunos no, pero la mayoría han tenido pensamiento alguna vez de, a este lo mataría. El pensamiento ya está, y diría Garnier, el pensamiento ya se sembró en el universo y alguien lo va a plasmar. Y en cuarentena más. Claro. ¿No? Pensamiento sobre cualquiera que hayamos tenido alguna vez, si no lo practico yo, alguien lo plasma. Estamos creando un futuro posible. Si yo no lo cambio, el futuro va a estar en mí. O sea, si yo mantengo la idea de matarlo, en algún momento lo mato. Si yo cambio la información, ese pensamiento se sembró y lo va a agarrar otro. Pero esto se plasma. Porque ya en el universo existe un pensamiento, una semilla que se sembró. Entonces, la tarea hoy te hago una pregunta. David, ¿le puedes cerrar a Rosalén el micrófono? ¿Le puedo hacer una pregunta, David? Sí, sí. Entonces, nosotros ahora tenemos que tener la tarea de, en lo posible, memorizar esos pensamientos que hemos sembrado para que no afecte, para que no lo plasme después otro. Modificar la información. Por lo menos tenemos la oportunidad hoy. Claro. Tenemos la posibilidad hoy de agarrar esas semillas y cambiar la información genéticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entramos a nuestros pensamientos porque el pasado no pasó, el pasado está acá, está todo grabado acá. Entonces hago una revisión, un escaneo del cerebro y empiezo a reinterpretar, ¿no? A reinterpretar. Me olvido la idea de, o sea, esto del perdón es complejo, ¿no? Porque yo prefiero olvidarme la idea del perdón, porque
prefiero pensar de que no tengo que perdonar a nadie, porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil la idea de que no tengo que perdonar a nadie y que es muy soberbio de mi parte creer que yo tengo que perdonar a alguien, ¿no? Entonces, suelto la idea de que cada uno, su vida, cada uno su experiencia, y que yo también, ¿no? Porque yo creo que hice lo mejor con mis hijos, pero seguro que mis hijos van a tener que trabajar el perdón conmigo si quieren vivir bien. Seguro. Claro. ¿Y cómo resignifico eso? Dando una interpretación según su mapa mental. Según, por ejemplo, este que mató a fulano, lo hizo desde... ¿qué? No, eso lo entendí. ¿Cómo hago, por ejemplo, si yo le decía la muerte a alguien, ¿verdad? ¿Eso cómo lo cambia ahora? Entendiéndote a vos de que en ese momento tuviste una emoción fuerte, en ese momento, ¿no? Comprendiéndonos a uno mismo y perdonándonos a uno mismo, y después comprender también de que no tengo nada que perdonarme, ¿no? Porque en ese momento hice lo mejor que pude, ¿no? Claro. Y me perdono a mí, y me amo, y empiezo a amar y comprenderme, comprender al David que fue siendo en todo lo que hoy tengo como pasado de David. Claro. ¿Sí? Y empiezo a amarme desde mis inicios, porque yo no sé si todos pueden amarse en todo su pasado, pero amarse, ¿no? Amar al David, y ahí viene esta idea muy, muy sanadora que se representa como sanidad interior, o sanando el niño, ¿no? Se usa mucho en Ho'oponopono también, agarrar al David, ¿no? Ustedes no agarran al David, cada uno que agarra el suyo, de todas las edades, y amarlo, y amarlo, y abrazarlo, y comprenderlo, ¿no? Y tratarlo con ternura y aceptación al de todas las edades, aún al de ayer, ¿no? Sí. Y bueno, yo te la agradezco reprogramación. mucho, porque te digo una cosa, que yo tenía este pensamiento así, ¿verdad? Y decía, y de todos modos fue más inconsciente, ¿verdad? Fue por la emoción de ese momento. Pero después como acostumbrada a que todo era por mi culpa, decía, pero eso es justificación. En cambio vos ahora me alivias y me abrís un panorama más efectivo. Mira, vos sabés que la Biblia dice que y Dios justificó a los que eligió y justificó, y no está mal la palabra justificar. A veces tenemos una cosa negativa esto, de decir, bueno, lo justifico al culpable, pero Dios no justifica al culpable. Dios justifica... Mirá, hay un texto que dice, y Dios justifica a los santos. Qué raro. Dios no justifica a los culpables, sino a los santos. Es un texto muy llamativo, creo que lo escribe Pablo también. Y él justifica a los santos. O sea, a los santos que se sienten culpables, los justifica para que se libren de la ilusión de culpabilidad. Muy interesante esa idea. No es que yo me voy a justificar porque fui malo y ahora hago borrón y cuenta nueva, como que no pasó nada. No. Yo me justifico porque fui siendo lo que en ese momento no pude ser otra cosa. Porque cada uno vive según su propio nivel de conciencia. En ese momento, yo era así, cada uno de los que estamos acá, en cada tiempo, no pudimos hacer otra cosa mejor que eso. Aunque ahora digamos, sí, pude haber hecho otra cosa. No, pero que de ahora piensa que podría haber hecho otra cosa. Pero en ese momento fue lo mejor que pude hacer. Entonces empiezo a sanar la información, empiezo a revertir la información que está en algún lugar del pasado, que va a generar un futuro también. Y cuando nos aprendemos a amar en todas nuestras edades, que existen ahora, paradójicamente, el futuro y el pasado están unidos en este que voy siendo. Cuando yo empiezo a amar a todo lo que considero pasado, automáticamente empiezo a amar todo lo que considero futuro. Y como amo todo lo que considero futuro, el presente se me dibuja una sonrisa así,
porque sé que mañana va a ser un día fantástico. ¿Cómo podemos? Si yo sé que el partido lo gano, ya empiezo feliz. Por poner una metáfora, ¿no? Si yo voy a jugar, no sé, a algo, y sé que gano, ya voy contento. ¿No? Creo que es Ley Ribeiro, no me acuerdo si está en este libro, que dice que no me lo acuerdo muy bien, pero lo voy a decir así más o menos, que estaba en un ascensor y con un boxeador le dijo que peleen con un nuevo grandote, un profesional, que van a pelear, pero la pelea estaba arreglada de que iba a ganar el chiquito. ¿Y el chiquito cómo fue a pelear? Contento, feliz. Ya sabía el resultado. Entonces, cuando ya sabemos el resultado, por más que el otro sea más grandote, estamos felices, ¿no? Porque ya sabemos el resultado. Y todo eso es si tenemos una información del pasado. Porque ya el chiquito tenía la información que hacía una hora le habían dicho de que la pelea la ganaba él. Estaba arreglada. Entonces nosotros podemos arreglar la pelea, metafóricamente hablando. De ahí también el concepto bíblico cuando nos dice que dice el Apocalipsis de la idea de que han vencido, ¿no? Piensen en el cristianismo está muy bien presentado porque nos cuenta el final de la película. Y dice, y han vencido por la palabra del testimonio. Entonces el cristiano tenía el final de la película. O sea, entraba en un camino donde ya sabía que el final era exitoso. Entonces, ¿cómo no va a ser feliz? Es excelente. Si yo ya sé que tengo el cielo ganado y que el futuro ya está visto, ¿no? por los videntes, por los profetas, de que ya tenemos la victoria, ya tengo el futuro que me va a generar uno que va a ir siendo ahora feliz, ¿no? ¿Y por qué ese futuro hemos ganado en el futuro? Porque en el pasado hemos sido perdonados, porque me libraron de culpa, porque fui elegido por Dios, porque Él me santificó y me justificó. Y en el futuro hemos vencido. Ya está. O sea, el cristianismo te sana el pasado y te presenta un futuro victorioso. Te la daba redonda. Ya está. Entonces generaba un presente de celebración en el cristianismo. Se reunían para cantar, para celebrar. ¿Por qué eran tan felices los cristianos? ¿Por qué? Porque sabían que habían sido elegidos por Dios desde antes del vientre de su madre y sabían que el futuro estaba asegurado por toda la eternidad. Entonces, cuando se reunían, cantaban. Y los de afuera no entendían nada. Dice, ¿por qué estos locos se la pasan celebrando? Porque sabían que el pasado había sido maravilloso porque los ojos de Dios estuvo sobre ellos continuamente y que el futuro estaba asegurado. Entonces, una idea de esa, pasada a nuestros conceptos de la vida, no hace falta que sea cristianismo, pero saber de que el pasado fue perfecto como fue y que el futuro también nos espera un futuro maravilloso, para poder hoy vivir. Se me cortó. Sí, estás ahí. Y que nos espera un futuro de excelencia, para poder ir hoy siendo, ¿no? Una persona feliz, alegre, como queremos ir siendo, porque yo no puedo pretender ser feliz mañana o quedarme en la felicidad que tuve ayer. No tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Entonces lo que queremos es esto, que en este presente inexistente que voy siendo ahora, pero inevitablemente este que voy siendo, y repito esto, está unido al pasado y está unido al futuro. No queda otra. Yo quiero que veamos eso hoy. No nos queda otra que estar conectados con el pasado y el futuro. No el pasado que pasó y el futuro que va a venir, sino el pasado y el futuro que está acá en la cabeza, en el cerebro. Soy esto, soy la manifestación de esto que tiene un recuerdo y que tiene un cálculo de lo que va a venir. Por eso es preciso
que amemos el mundo y que nos amemos a nosotros en nuestro pasado y en nuestro futuro. Es preciso para hoy ir siendo una persona feliz. ¿Y qué pasa con la gente que se aferra tanto al pasado y eso la pone depresiva y no hay forma que cambie? Y le pasa eso, Ana, le pasa eso. Está condenada al... ¿Y cómo la haces cambiar? No tenés que hacerla cambiar. Es su nivel de conciencia. Déjala. ¿Qué va a hacer? Porque ya no está en vos. Está en ellos. Aceptala como es. Sí, Ahora, aparte súper metida en la iglesia y que todo es pecado, ¿no? Ellos, sí. En la religión. Mirá, nosotros hoy estamos acá, pero hemos tenido tiempos donde si hoy nos miramos decimos, uy, ¿cómo puede ser que no entienden? ¿No? Yo estuve metido en la iglesia hasta los tuétanos. Ustedes saben que yo fui pastor 12 años. Sí. Los últimos 4 años recién me desperté, pero estuve tiempos en la iglesia donde era terrible. Me comprendo por mi nivel de conciencia, pero era un teólogo súper legalista y que la Biblia se tenía que cumplir así, ¿no? Pasó lo mismo. Fue terrible, ¿no? ¿Cuento algo cortito, puede ser? ¿Sí? ¿Cómo están? Sí. Algo a mí también. Un gusto. A mí me pasó que tuve mucho rencor hacia mi mamá. Desde los 14 a los 27 años no le di un beso. Bueno, tampoco vivía luego con ella, ¿no? Pero siempre me comporté agresivamente porque mi pasado había sido afectado, ¿no? Por muchas palizas y amenazas de muerte e intentos también. Entonces, luego leyendo sobre genética, entendí mucho por qué mi mamá era así y también por qué sus hermanas eran así. No me parecía casualidad que 5 mujeres hermanas hayan apuñalado o cortado a hombres, ¿no? Entonces seguí como un árbol genealógico y venía de sus padres también, con esas formas de actuar y de ser. Y yo también fui muy agresivo, también tuve muchas ganas de matar en el momento que yo me agarraba la cabeza porque decía, yo me considero buena persona, pero a veces me agarra algo que no sé qué me pasa, y agarraba a piña a la pared, a cabezazo, hacía flexiones de brazos, para poder sacar esa bronca que no sé de dónde venía. Y bueno, yo después a través de respiración y calmarme y el pensar, a calmarme, leyendo también bastante, empecé a que se vayan esos pensamientos malos, y a través de la lectura y el entender, pude entender por qué mi mamá fue así también. Y creo que a la vez, por así decirlo, como víctima también de lo que traía, ¿no? La diferencia entre ella y yo en estos momentos fue de que yo pude investigar y aprender y poder cambiar, y bueno, y mi mamá en ese momento no. Entonces luego pude conversar con ella y explicar también, y a las hermanas, cómo funcionaba la agresión en uno y cómo poder cambiarla. ¿Sabes, José Luis? Así que, bueno, eso quería comentarles, de que José cuando Luis, yo pude cambiar y perdonar, mi pasado fue también bueno. José Luis, quiero comentarte esto. Esto que vos decís, Sí. la diferencia que vos pudiste perdonar, esa información tuya, de este despertar tuyo, Hola. ¿de dónde te crees Sí, que vino? sí. Esta diferencia que vos decís que tuviste de tu mamá, ¿de dónde te crees que vino? ¿La inventaste vos? ¿Apareció de la nada? Yo creo que eso fue una información que te dejó tu mamá, que ella no pudo manifestar, te la sembró en vos y vos la manifestaste, pero también la heredaste. Así que gracias a tu mamá, que ella te dejó una información que sembró en vos y vos la pudiste manifestar y la sanaste a ella. Y la reparó, exacto. Y sanaste a tu mamá, porque ahora nos estás hablando de una mamá que la comprendemos. Nosotros nos hablaste de tu mamá y ya la entendimos, la aceptamos. Vos sanaste tu clan, pero si bien lo hiciste vos, pero vos solo manifestaste una información heredada por ella. Bien. Estamos entrelazados con nuestro clan.
O sea, uno que dice, bueno, a ver, yo soy el salvador de mi clan, la pucha, pero yo soy la información de mi clan. Claro. Yo estoy sanando mi clan, pero soy el resultado de ellos. Ellos hicieron a este salvador. Si yo no vendría de ellos, yo no sería lo que soy. En definitiva, todos ellos sembraron semilla de sanación a los que estamos sanando el clan. Claro. Por eso es paradójico esto. ¿Quién sana a quién? Todos nos sanamos entre todos. Por eso siempre al final terminamos en lo mismo. Somos unicidad pura. Ah, exactamente. Todo termina en un punto de singularidad. Todo se vuelve a cerrar en un punto donde no hay uno y otro, sino que soy la consecuencia de todo mi entorno. Y el mundo tiende a sanarse. Yo existo en un mundo que tiende a sanarse y me llenó de información para que yo sea parte del mundo que se está autosanando. Podríamos entrar más ahí, más profundo, pero... Increíble. Pero eso nos libera también de ego, ¿no? Porque, yo perdoné, pero, ¿quién me enseñó a perdonar? Claro, impresionante. Entonces yo agradezco a mis padres, yo lo escuchaba a José Luis y yo tuve 9 años sin hablar con mi papá, ¿no? Y cuando hice las cartas del perdón con él y hablé, y él me dijo, y se lo dije, ¿no? Y él me dice, la verdad que yo no sabía por qué no me hablabas, ¿no? Cuando hablamos fue como algo muy extraño, porque los dos no entendíamos por qué habíamos pasado 9 años sin hablar. No habíamos entendido. Y yo me veo súper parecido a mi papá, súper parecido, cada vez más. ¿No? El mismo que lo quería negar, ¿no les pasó a ustedes de decir, ¿no? Dice, yo no quiero ser como mi papá, y son iguales, ¿no? Sí. Terrible. Y bueno, somos eso, ¿no? Soy gracias al clan, soy gracias a ellos, y cuando comprendo esto también termino agradeciéndole, y lo que antes era un rencor se transforma en un amor absoluto, ¿no? Se transforma en un pasado que se sana, se empieza a sanar, se empieza a revertir la información, y toda esa semilla que se sembró, tuvimos la capacidad cuántica de cambiar la información. En esa idea ilusoria de pasado, porque es ahora, cambio la información, automáticamente, mágicamente, el futuro se desdibuja y se dibuja un futuro nuevo, ¿no? Se empieza a crear caminos diferentes en estos futuros posibles. Entonces ahí cambia, crea tu futuro. Bueno, miren, ¿no? Para crear un futuro distinto, hago toda una experiencia, pero no, voy a querer cerrar con esto, ¿no? Recordemos que no es decir algo que no fue. Eso es mentirnos. Eso es mentirnos. Eso es mentirnos. Porque a mí me lo han dicho, pero yo, pero si yo digo esto es mentira. No mientas. Claro. Tu cerebro sabe que estás mintiendo. No mientas. Haz el trabajo bien. Perdoná y entendelos, sanalos, entendelos, comprendelos, entra en su mapa mental bien. Yo cuando digo mi papá, porque mi papá yo me acuerdo cuando me dijo una vez, dice, yo me quería ir y quería dejar a tu mamá y a vos. Yo le decía, pero papá, estás hablando conmigo que me quería dejar cuando yo tenía 2 años. Me lo estás diciendo en mi cara, ¿no? Pero con el tiempo lo entendí, que tenía 20 años. Y dejó embarazada a una rubia que ni sabía el nombre, del cual vine yo, y lo entiendo al tipo ese, al flaco, pobre flaco, que no se cuidó. En aquel tiempo no había tanta cultura de cuidarse. Y la dejó embarazada a mi mamá. Se habrá querido matar, pobre, ¿no? Pero el nene no lo entendía. El Davidcito no entendía al padre que no estaba y que salía con otra mujer y que se agarraba una trompada con la madre. Pero ahora, digo, pobre flaco, a que se tuvo que comer porque el padre pastor lo obligó a que se case porque había dejado embarazada a la rubiecita, que era mi mamá. O sea, comprenderlos, ¿no? Y ahí nace un pibe cuando
tenía mi mamá 20 años y él 18, y no sabía ni cómo criar a un pibe que no sé, como me criaron mi tía, mi abuela, creo. Hicieron lo posible. Y ahí también me comprendo yo, ¿no? Y lo comprendo a ellos, pobre mi vieja también, ¿no? Mi vieja. No mi vieja, la de 20 años. Esa, la de 20 años. Que no sabía cómo criar a un nene y se lo dejaba a la madre para ver cómo se hacía para tener al rubiecito ese, que era yo. Tengo historias de mis viejos muy interesantes. Antes, hubo tiempos en mi vida que realmente, voy a contar esto corto, miren cómo tuvo consecuencias. Yo me casé, me separé, y lo voy a contar así, me cuesta ahora, pero lo voy a contar como testimonio. Me cuesta porque no lo veo ya así ahora, pero lo cuento para comprender el suceso. Una vez vinieron mis 2 hijos, después que nos separamos con la madre de ellos, vivían conmigo. Y siempre venían y se quejaban de la madre. Y un día me meto en el baño y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué la madre tiene que ser así de mala? Entonces me empiezo a decodificar yo. Digo, ¿de qué me sirve a mí que la madre de ellos sea así? ¿Para qué busqué a una mujer así que sea así? Entonces empecé a pensar, ¿cuál es la parte positiva? PNL conmigo, la parte positiva. A ver, lo que nos une con esa mujer son los hijos. Entonces, ella es madre y yo soy padre. Si ella es una mala madre, me dice, si ella es una mala madre, la cuestión positiva, ¿cuál era? Oh, yo soy un buen padre. Padre. Entonces todos decían, ay, ¿tus hijos viven con vos? Sí, ay, qué buen padre que debe ser, ¿no? Y ahí ganaba, no sabes cómo. Estaba soltero. Claro, se fue para arriba. Bueno, porque yo decía, dice, ¿no? Qué buen padre. Y yo quedaba como un tipazo. Y ahí pensé, dije, la función positiva era un buen padre. ¿Y por qué necesito un buen padre? Porque yo necesitaba sanar un buen padre. Tenía que restaurar la imagen de un buen padre. Digo, ¿por qué tengo que restaurar la imagen de un buen padre? Porque yo no tuve un buen padre. Claro. Entonces, miren cómo afectó toda mi vida la idea de que mi papá no era un buen padre. Entonces, empecé a trabajar en ese instante con cartas del perdón con mi papá. Cuando sané la relación con mi papá, y hoy ya no puedo verlo como lo veía antes, mi papá es un tipazo. Y cuando sané eso, sané la relación con mi ex. Hoy en día hablamos más bien, los chicos están con ella. Es fantástica la relación que ellos tienen, porque también afectaba la vida de ellos. Porque de alguna manera le transmitía la información de que no era una buena madre. Había afectado toda mi vida una información subjetiva. Ahora, ¿cuál era? ¿De dónde había sacado yo la idea de que mi padre no era un buen padre? Adivinen. Tenía una mamá que me decía, vos tenés que querer a tu papá aunque sea un hijo de puta. Algo contradictorio totalmente. ¿Cómo lo voy a querer si es eso? Pero yo no lo veía así, lo veía ella así. Pero claro, mi mamá era la que me daba de comer y la que me traía bananita dolca todos los días a la mañana. Ella era la que me hacía la comida. Entonces, la información no era mía, era de ella, era la idea que ella tenía de un tipo que no la quería porque no la quería. Ahora se reaman, pero no la quería. Porque tenía 18 años. Claro. Porque la vio un día y la dejó embarazada. Después de haber ido a Odol Pregunta. Y era entendible, no tenía por qué amarla, no se le podía obligar a amarla. Bueno,
todo eso todo eso genera un mundo donde todo está entrelazado. Cuando se empieza a sanar y a comprender la postura, el mapa mental del otro, y a comprender el otro, se empieza a sanar todo alrededor. Todo. Entonces, yo digo, si hubiese tenido yo eso corregido antes o mientras estaba casado, yo no me hubiese separado. No tenía sentido. No tenía sentido. Entonces pensemos que todo lo que hemos vivido fue resultado de semillas sembradas, por nosotros o por otros, que no importa en relación. La verdad es que no, uno dice, no, pero yo no pienso eso lo pensaba mi papá. ¿Y vos de dónde saliste? 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá, más toda la información sembrada en el entorno, la televisión, las películas, las series que te gustaban, todo. Somos un monstruo de todo el entorno. Yo no soy más que todo lo sembrado en mí. Esa idea de que yo soy alguien. Yo estoy siendo la manifestación de toda la información de mi entorno, que al mismo tiempo se retroalimenta porque yo lo reinterpreto y me uno haciendo la interpretación de todo mi entorno. Entonces, el entorno me afecta, pero es el entorno que yo interpreto. Ahora, cuando se despierta mi conciencia, si yo estoy dormido, todo eso sigue igual y es como estar muerto. Pero cuando me despierto o nazco de nuevo, según como le quieran llamar, cuando despierta la conciencia, hay una parte que está sobre mi cerebro que se da cuenta de esto y tiene la posibilidad de hacer una reinterpretación. Y ahí todo lo que está entrelazado comienza a cambiar. Y ahí empezamos a hacer la magia de la transformación de un mundo, pero solo recién, cuando nuestro cerebro se despierta. Al curso de PNL les estoy haciendo hacer el ejercicio de autoobservarse, ¿no? La autoobservación del pensamiento, de las emociones, para generar, si no está despierta la conciencia, generar un despertar de conciencia. Si no, nunca va a haber cambios. Si no, solo somos el resultado como marionetas, ¿no?, de un entorno que nos maneja. Yo no quiero que me maneje nadie, ¿no?, el entorno. Pero para eso tengo que estar despierto, atento, hacer silencio, autoobservarme y resignificar. Bueno, así podríamos estar un montón. Miren, son y media, gente. Muchas gracias, bueno, David. Hermosa charla. Espero que haya por lo menos generado una idea, un pensamiento, una conciencia. Maravilloso. Y que sanemos, pero de verdad, ¿eh? No de mentira. De mentira, no. No de mentira. No hagamos fantasías. De verdad. Fue genial. O sea, que disculpen, perdón, la sanación viene del entendimiento, de la comprensión, de la benevolencia con el otro. Tal cual. Exacto. De la benevolencia. Es como dice una persona que yo leo, que se llama Marta Salvat, que dice que si yo hubiese estado en tu lugar, habría hecho exactamente lo mismo. Y desde que yo escuché esa frase y la entendí, de verdad que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Sí. Gracias, David. Y yo, David, te agradezco profundamente porque hoy, con estas explicaciones, me has sacado tantas piedras de son justificaciones, eso no es así, vos para justificarte, que cíclicamente venían a mi mente, ¿verdad? Y no las quería tener más. Bueno. La verdad es que muchísimas no, gracias. La verdad hermoso, David. Yo te agradezco porque desde que empecé a hacer PNL y bueno, ahora esta noche, la verdad me he liberado de un montón de cosas y te puedo asegurar que vivo diferente completamente. Bueno, me alegro. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Grace. Por haberme unido. Muchísimas gracias. Gracias, Grace. Hermoso. Hace años que está Grace ahí en Matrix, la conozco. Sí. Y gracias a vos hice también muy excelentes transformaciones. Así que es un hermoso camino, agradezco y me agradezco haberme animado a estar los lunes porque la charla de hoy, para alquilar balcón, así que
Maravilloso. Solo la de hoy, todas. Y las que vendrán. Dios mediante. Bueno, mi gente linda, gracias. Feliz noche. Gracias, David. Que muy Gracias. 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 Y buenas noches.